Continuamos con esta segunda parte de la introducción de campo gravitatorio. Vamos a repasar el concepto que habíamos visto. Lo primero, el campo gravitatorio es una perturbación que se produce por parte de un cuerpo en el espacio por el hecho de tener masa, ¿vale? Esto es lo principal. Tenemos que saber que la fuerza gravitatoria siempre está basada en la masa de un objeto que es el que atrae y otra masa de otro objeto que es el que es atraído. Ambos generan una interacción gravitatoria. Segundo punto importante, es determinada esa interacción por dos magnitudes muy similares a las que hemos visto antes. Vamos a ver esas otras dos fórmulas de las que hablábamos por aquí arriba. Empezamos con la vectorial. Una magnitud de las dos es vectorial, la otra es escalar. Cuando hablamos de la vectorial estamos hablando de la intensidad del campo gravitatorio. Es un concepto muy similar al que habíamos visto de la fuerza. De hecho, como lo veis, G, que va a ser la intensidad del campo gravitatorio, es una magnitud vectorial, como hemos dicho, por eso lleva la flechita, es igual a fuerza gravitatoria dividida entre la masa. ¿Qué masa? Pues la del objeto que es atraído. En este caso va a ser el objeto más pequeño que es atraído hacia el planeta. Este concepto, la intensidad del campo, nos va a quedar, por tanto, la misma fórmula que habíamos visto para la fuerza, pero si os fijáis, con una m menos, porque al dividir entre la m pequeña, pues nos queda menos g por m grande, es decir, la masa del planeta, dividido entre r cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado a la que estoy de ese centro del planeta, no de la superficie, sino del centro, y todo ello por u. Fijaos que el signo negativo que habíamos visto se produce porque u, que es el vector unitario, se expresaría como un vector radial que sale positivo desde el centro hacia afuera. Entonces, según ese criterio de signos, como yo no salgo, sino que voy hacia el centro con la atracción, por eso el signo menos de que me atrae. Vale, esto por un lado. Tenemos que ir quedándonos con el concepto de intensidad, es la G, ¿vale? Porque en los problemas nos pueden pedir intensidad, calcular la intensidad del campo gravitatorio y tenemos que saber si se trata de la F, se trata de la G o qué nos están pidiendo. Por eso recordamos, intensidad es la G minúscula, no confundir con la constante, que es G mayúscula, ¿vale? Entonces, esta G minúscula con vector es intensidad del campo gravitatorio y esta otra G mayúscula es la constante de gravitación universal que ya hemos visto antes que no tiene nada que ver. Esto por un lado. La siguiente, la magnitud escalar que determina el campo gravitatorio es el potencial gravitatorio. Tenemos aquí la expresión, fijaos que ya es escalar, no vectorial, por tanto no lleva flechita, es decir, es un valor numérico, sin ningún vector asociado, sin ninguna dirección. Ese potencial vemos que es menos g, también muy similar la fórmula, por m partido por r, únicamente r, no r cuadrado, ¿vale? Vamos diferenciando bien los nombres de esas fórmulas y sus expresiones exactas. Importante no confundirse unas con otras. Y con esto ya tendríamos la fórmula 3 y la fórmula 4, vamos a recuadrarlas. Que se unen a las que ya teníamos. La 1, habíamos dicho, la fuerza gravitatoria y la energía potencial gravitatoria, que era la 2. Ya tenemos las 4 primeras que necesitamos apuntar y memorizar. Fijaos que no solo estamos memorizando la expresión como tal, sino que además tenemos que vincular esa expresión al nombre de esa G o de esa F o de esa energía potencial EP y de ese potencial V. Vamos a intentar siempre quedarnos con el nombre de la expresión, con la letra que simboliza y con todos los detalles. Fijaos que hay pequeñas diferencias entre las fórmulas y ya podemos sacar muy clara la relación que existe entre ellas. Vamos con la definición de cada una de ellas. Intensidad del campo gravitatorio es justamente lo que nos dice la fórmula, la fuerza por cada kilogramo de masa. Es decir, sería lo mismo que la fuerza, digamos, muy similar el concepto, solo que en este caso estamos multiplicando por la masa del objeto que es atraído y en este caso no. En un caso estamos hablando de las cualidades del campo, dos magnitudes que se asocian al campo sin multiplicar por mi masa, porque estoy hablando del campo, y por tanto la unidad va a ser Newton, en este caso, que es la de fuerza, por cada kilogramo que yo ponga en ese campo.
digamos que es una cualidad del campo. Mientras que cuando hablamos de fuerza o de energía potencial, estamos asociando esa cualidad al objeto que es atraído, en cuyo caso multiplicamos por la masa. O sea que ya tenemos dos fórmulas muy similares a estas otras dos. Fijaos cómo se asocia la fuerza con la intensidad y la energía potencial con el potencial. Importante que nos quedemos con las cuatro, diferenciemos sus nombres, diferenciemos sus expresiones y a la vez podemos utilizar, para no confundirnos entre ellas, esa similitud que tienen para sacar de la fuerza, saco la intensidad, que es simplemente dividiendo por la masa, es la misma expresión, pero sin una de las masas, la pequeña, y la energía potencial, que de nuevo, misma expresión que el potencial, solo que por cada kilogramo, es decir, que divido por la masa pequeña, es decir, que solamente aparece la grande. Como decimos, estas dos serían cualidades del campo. Sería algo que, si yo quiero comparar dos planetas, compararía sus masas, la G sería la misma, hemos dicho que es una constante, y las distancias a las que estoy. Y en esas situaciones voy a poder saber cuál es la intensidad. Si estoy a la misma distancia del centro del planeta, comparando dos planetas distintos, voy a poder saber, según su masa, las cualidades de la intensidad y el potencial que me genera ese planeta por estar cerca de él. Y como decimos, luego podríamos calcular la fuerza y la energía potencial. Vale, pues terminamos con una quinta fórmula, que era la que habíamos visto también, el trabajo para llevar un punto, un objeto, de un punto a otro, es decir, de A a B, es la masa por la variación, la menos variación del potencial. Fijaos que resto el origen menos el extremo, el inicio menos el final, en lugar de al revés, que sería la variación, y como habíamos dicho, esto es la menos variación. Fijaos que ahora mismo lo hemos puesto como m por el potencial, que es la misma expresión que la energía potencial de A menos la de B. Fijaos que, como habíamos dicho, era la misma expresión, solo que multiplicando por la masa pequeña para pasar de una, del potencial, a la otra, la energía potencial. Es equivalente decir una cosa y la otra. Vale, pues este concepto sería la quinta fórmula. Ya tenemos las 5 primeras y ahora vamos a reforzar el concepto de cada una de ellas. Empezamos con la intensidad de campo gravitatorio. Bueno, pues ya hemos dicho que es G. G es fuerza por unidad de masa y ¿eso qué es? Aceleración. Recordamos la ley de Newton, vamos a escribirla por aquí. Fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, en nuestro caso particular, hemos despejado esa aceleración a la que hemos llamado G, de modo que nos ha quedado esa G es igual, al pasar la masa multiplicando, pasa dividiendo, F entre M. Entonces, vamos repasando el concepto. La intensidad del campo gravitatorio es, por tanto, una fuerza por cada kilogramo, es decir, las unidades de fuerza son Newton, las unidades de masa son kilogramo y por tanto las unidades de la G van a ser Newton por cada kilogramo, o lo que es lo mismo, como Newton es kilogramo por las de aceleración, pues al despejar ese kilogramo nos va a quedar aceleración, que es metros por segundo al cuadrado. Esto es importante porque nos las podemos encontrar en los problemas si nos despistásemos, no supiéramos que nos hablan de intensidad o cuál era la expresión de la intensidad del campo, sí que nos podemos acordar perfectamente de las unidades y en las respuestas aparecerá una solución con metros por segundo al cuadrado, o si todas están en metros por segundo al cuadrado, ya sabemos que nos están hablando de la G, de la aceleración, es decir, de la intensidad, ¿vale? Recordamos tanto el concepto como las unidades de cada una de ellas. Vamos con las unidades del potencial. Esto sería del mismo modo que hacíamos. Vamos con la relación. Hemos dicho que la de fuerza era Newton y por tanto, al dividir entre kilogramo nos daba la de aceleración. En el caso de la G, vamos con la energía potencial. La energía es en julios, que es Newton por metro. También nos podemos aprender esa equivalencia. Y
por tanto, si estamos dividiendo, pues será julios entre kilogramo. Esos corchetes significan que es unidades. O lo que es lo mismo, también podríamos poner newton por metro entre kilogramo. Podemos verlas de diferentes formas. También podríamos verla como kilogramo por metro por segundo al cuadrado, entre segundo al cuadrado, por metro y entre kilogramo. Entonces nos daría otra expresión. Siempre tenemos que tener claro que el newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado. Lo pongo por aquí también. Newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y como vemos, pues cuando lo dividimos entre kilogramo, nos queda metro por segundo al cuadrado, que era la de la aceleración, que es la de la intensidad del campo gravitatorio. La fuerza son newton, la energía potencial son julios, que son newton por metro. Como veis, es la misma expresión que antes, pero no estoy dividiendo por metro cuadrado, por tanto es como la anterior, pero multiplicada por metro. Y por último, habíamos dicho que entre esta y esta la única diferencia era que no multiplicábamos por kilogramo, es decir, julio dividido entre kilogramo porque no aparece.